Hola a todos, en el vídeo de hoy vamos a aprender los principios básicos para hacer inteligencia artificial en un videojuego. Me llamo Víctor y como algunos sabréis estoy desarrollando un videojuego de acción y estrategia basado en la inteligencia artificial, por lo que este es un campo en el que he investigado bastante para hacer la IA de la forma más cómoda y óptima posible. En concreto os enseñaré un ejemplo práctico en el motor gráfico Unity. En este vídeo os enseñaré la primera aproximación para hacer inteligencia artificial en Unity. No es la más completa, no es la más compleja, de hecho es la más básica, pero tiene una serie de limitaciones. Las limitaciones las comentaremos al final del vídeo. La primera aproximación es mediante el uso del animador de Unity. El animador nos permitirá controlar los estados y las transiciones o acciones que definirán la inteligencia de nuestro personaje. Primero de todo entenderemos un agente como aquella entidad que nosotros programaremos para que lleve a cabo una serie de acciones. Nuestro agente ejecuta unas acciones y además se encuentra en unos estados. Entre cada estado, para pasar de uno a otro, tenemos una transición que normalmente se lleva a cabo cuando ejecutamos una acción. Para que nos entendamos y orientado al desarrollo de videojuegos, un agente sería, por ejemplo, nuestro guerrero, un guerrero que está controlado por la inteligencia artificial o por el ordenador. Nuestro guerrero tiene una serie de habilidades y una serie de ataques. Esa serie de habilidades y ataques serán sus acciones, por ejemplo, una habilidad especial o correr o caminar. Si el personaje ejecuta la acción de caminar, estará en el estado caminando. Si ejecuta la acción de ataque básico, estará en el estado de atacando. En pantalla vemos un diagrama que tiene dos estados y entre los dos estados hay una transición. El primer estado es quieto y el segundo estado es atacando, y arriba tenemos dos imágenes en las cuales vemos un personaje quieto y un personaje atacando. La transición entre ellas se llevará a cabo cuando el personaje ejecute la acción de atacar. En pantalla vemos el ejemplo que vamos a utilizar en el animador de Unity. Tenemos tres estados: idle, chasing y attacking. Estos tres estados al castellano serían estar quieto sin hacer nada, estar persiguiendo al enemigo o estar atacando. Además, entre los tres estados hay transiciones, una para ir de un estado al otro y otra para volver de ese estado al anterior. De esta manera podemos ir a cualquier estado desde cualquier estado. A un lado de la pantalla vemos las posibles transiciones entre estados. Podemos pasar del estado idle al estado chasing mediante la acción chase, es decir, del estado quieto al estado persiguiendo mediante perseguir, la acción de perseguir. De la misma manera pasa entre estar quieto a atacando, entonces pasaremos de un estado a otro ejecutando la acción de atacar. Y así con el resto de estados y transiciones. Para que el enemigo ejecute esta inteligencia artificial necesita una serie de componentes. Hablamos de Unity, ¿ok? Necesitará un animador con el controlador que os acabo de enseñar hace unos segundos y necesitamos un script que controlará los estados y las acciones. Ahí es donde ejecutaremos la lógica del personaje. A este script lo llamaremos Enemy Controller o controlador del enemigo. A su vez, necesitaremos un Box Collider y un Rigid Body para los personajes que pongamos en el juego, para que las físicas del motor gráfico les afecten. En el script de Enemy Controller tenemos tres métodos: Start, Update y algunas funciones de chequeo. Son las que en su nombre contienen la palabra check y lo que hacen es comprobar si podemos pasar de un estado a otro. En el script arriba del todo definimos la variable del tipo animador y en el start hacemos un getComponent para que el animador del GameObject que estamos utilizando lo podamos referenciar en el script. Además le ponemos una variable pública target que será el target del personaje controlado por la inteligencia. En las funciones de tipo check utilizaremos la función del tipo vector3 distancia que nos permitirá calcular la distancia entre objetivos, por ejemplo el enemigo y el personaje que yo controlo. En check attack, si la distancia entre ambos objetivos es menor a 2, podremos atacar, entonces activamos el trigger de attack. Si la distancia está entre 2 y 10, podremos perseguir. Y si la distancia es mayor que 10, nos quedaremos quietos porque no hay nadie en nuestro rango de visión. Si cualquiera de las comprobaciones nos devuelve true o son verdaderas, activaremos los triggers. Los triggers son aquellas variables que controlaremos para activar las transiciones. En concreto, si os fijáis, guardan el nombre de las acciones: attack, atacar, chase, perseguir, stop, parar. Una vez activamos los triggers, tenemos claro que el animador ha pasado de un estado a otro. Entonces, en el método update vamos a controlar en qué estado estamos. Mediante el método del animador getCurrentAnimatorStateInfo, el método es muy largo, vaya nombre le han puesto, controlaremos en qué estado nos estamos encontrando. Entonces, si estamos
En el estado idle, el de abajo del todo en el método update, simplemente imprimiremos por pantalla que nos quedamos quietos. Si nos encontramos en el estado attacking, añadiremos una fuerza al enemigo para empujarlo mediante el método addForce. Y si nos encontramos en el estado chasing, mediante el método moveTowards, moveremos al personaje controlado por la inteligencia artificial hasta el objetivo. Además, en el método update haremos llamadas constantes a los chequeos que nos permitirán activar los triggers. Ahora pasaremos al ejemplo práctico. El personaje que yo controlo con el teclado es la caja de color azul que encima tiene una bola de color amarilla, y el personaje controlado por la inteligencia artificial es el cubo de color rojo. Así pues, si estamos lo suficientemente lejos del cubo de color rojo, el cubo se quedará quieto. Si nos acercamos lo suficiente, podemos observar cómo el cubo nos persigue. Si nos acercamos lo suficiente al enemigo, podremos comprobar que éste nos está empujando hacia atrás, hacia la dirección contraria a la que estamos mirando. Todo esto hasta tirarnos de los límites del juego. Con esto podemos proceder a las conclusiones. Hemos visto cómo de una forma bastante sencilla y con un script bastante corto, solo 3 funciones de chequeo y un poco de código en el método de update, hemos creado un personaje que nos persigue y que nos ataca, que son como las 2 funcionalidades más básicas de cualquier enemigo que queramos programar. Si en vez de que nos empuje queremos que ataque con una espada, necesitaremos el modelo de la espada y una animación de la espada, pero con todo esto hecho el código sería el mismo. Y si queréis darle un poco más de realismo y añadirle partículas cuando hay un golpeo, pues también podéis hacerlo. En esto no hay limitaciones, pero con esto os he enseñado la lógica que necesitáis para hacer una inteligencia básica. Así que vamos a hablar de los problemas de utilizar el animador de Unity para hacer inteligencia artificial. La problemática principal es que no es tan organizativo como parece. Tenemos estados y tenemos transiciones, pero cuando nuestra inteligencia se rige por muchos estados y muchas transiciones, todo empieza a ser un lío. Incluso el código es bastante lioso. A día de hoy hay maneras mucho más efectivas para hacer inteligencias más complejas. La que más se utiliza hoy en día es la llamada Behavior Tree, ¿vale? Un árbol de comportamiento que regirá el comportamiento de nuestra inteligencia. Usar un árbol de comportamiento para hacer una inteligencia artificial tiene muchas más ventajas que usar el animador de Unity. En concreto es más organizativo y más escalable. Podemos hacer inteligencias más complejas. Así que si el tema de la inteligencia artificial en videojuegos os ha interesado, me lo podéis dejar en los comentarios y podré explicaros un poquito más acerca de los Behavior Tree si os interesa. Espero que el vídeo os haya gustado, me lo podéis dejar en los comentarios y vamos hablando.